Quiero exponer esta mañana acerca de esta porción del Evangelio de Marcos que nos habla de la transfiguración de Jesús. Un texto conocido, no siempre asombra a quienes lo leen, pero no siempre se alcanza a ver toda la cantidad, y mientras más uno lo intenta explicar y más lo profundiza, hay mayores enseñanzas que uno puede sacar de este tema. Por tanto, el tema de hoy es la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2. Hay aquí, en esta palabra del Señor Jesucristo, en este Evangelio de Marcos, quien describe, guiado por el Espíritu Santo, por lo menos tres grandes enseñanzas de la transfiguración del Señor Jesucristo, a las que me quiero referir en esta mañana. La primera de ellas es que la transfiguración del Señor Jesucristo enseña la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. La transfiguración de Jesús delante de sus discípulos muestra la gloria de Dios en la persona misma del Señor Jesucristo. Muestra o revela, como usted quiera. Lo importante es que podamos ver que en ese momento de la transfiguración, el Señor Jesucristo mostró toda la gloria de Dios que había en su persona y de la cual Él mismo es Dios, de modo que muestra su propia gloria, la gloria de Dios en su persona. Versículos 2 y 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Después de algunos eventos del ministerio de Jesús, 6 días después, dice la palabra del Señor, Jesús toma a sus discípulos del círculo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, que han estado y estarán en momentos muy difíciles para Él, junto a Él, por llamado de Él, pero específicamente aquí el Señor les convoca a ellos para que vayan solos a un monte alto en donde ellos van a estar orando. No sabemos cuál es el nombre del monte, la Escritura aquí no lo dice, en este caso aquí no se nos dice, y no es lo más importante, sino que lo más importante es que el llamado de Jesús a estar con sus discípulos a un tiempo, a un momento de estar en oración juntos, y en donde el Señor Jesucristo va a transfigurarse delante de ellos y mostrar toda su gloria divina, la gloria de Dios en su persona. Llamo su atención en que este momento entre sus discípulos y Jesús es un momento a solas. No es un momento en el templo, no es un momento en donde hay una multitud de personas en alguna planicie, en alguna pradera, en alguna llanura de Israel, en ninguno de esos lugares donde muchas veces multitudes se reunieron para que el Señor Jesucristo les sanara, el Señor Jesucristo librara de demonios, sino que aquí hay un momento de una íntima relación, profunda relación entre el Señor Jesucristo y sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en donde Él va a revelar allí la gloria de Dios en su persona, algo inimaginable para estos discípulos. Llamo su atención a la palabra transfigurar, porque la palabra transfigurar en el texto original griego del Nuevo Testamento es la palabra de la cual nosotros tenemos la palabra metamorfosis, es decir, el cambio que se produce de una cosa a la otra. El cambio, por ejemplo, de una oruga a una mariposa. Es decir, no es que el Señor Jesucristo va a dejar de ser lo que es, sino va a mostrar y a revelar en mayor profundidad y en forma visible quién es Él. Algo ocurre cuando se produce esta metamorfosis, por decirlo así,
delante de sus propios discípulos. El versículo 3 dice, habla de sus vestidos, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es tal la luz que resplandece de los vestidos de Jesús que los discípulos no pueden estar mirando directamente al cuerpo del Señor Jesucristo. No nos dice la Escritura esto, pero sí podemos inferirlos por la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. En el capítulo 9, por favor, del Evangelio de Lucas, nos amplía todavía un poco más este momento en particular, al referirse no a la ropa, sino solo a la ropa, sino también al rostro del Señor Jesucristo. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, fíjense, oración también, en tanto que oraba su rostro se hizo otro, y su vestido blanco y resplandecía. Es decir, el rostro del Señor Jesucristo cambió con una luminosidad absolutamente tremenda. De modo que tanto su ropa como su luz cambió, que como su rostro cambian a una luminosidad que es imposible de ver. Toda la gloria del Señor Jesucristo se manifiesta allí, delante de la persona de sus discípulos. Resplandecen de tal manera que es imposible mirarlos. Y lo que nos enseña en este punto en particular, esta palabra del Señor aquí, es que la gloria de Dios en la transfiguración de Jesús, la gloria de Dios se manifestó, se reveló a sus discípulos, impactando absolutamente toda su vida. Este acontecimiento, y aún con lo que va a ocurrir después, habrán de pasar muchos años y ninguno de ellos habrá de olvidarlo. Segunda carta del apóstol Pedro, por favor, en el capítulo 1, versículos 16 y 18. Han pasado muchos años de aquel acontecimiento y los apóstoles no pueden olvidar este momento tan particular de comunión personal con el Señor Jesucristo, de haber podido ver con sus propios ojos la gloria de Dios reflejada en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 16 dice allí la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16 hasta el versículo 18. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. No se está refiriendo a las palabras que se escucharon de Dios cuando fue el bautismo del Señor Jesucristo, sino se está refiriendo al momento en particular en que ellos tienen esta reunión de comunión tan profunda con el Señor Jesucristo en el monte llamado monte, como nos decimos hoy, llamado monte de la transfiguración, en ese monte alto allí. La primera carta del apóstol Juan también nos habla, nos menciona, nos describe, es decir, estos acontecimientos que impactaron tremendamente la vida de ellos. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Han pasado aquí decenas de años y los apóstoles no pueden olvidar ese momento. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Allí en ese momento el Señor Jesucristo mostró la gloria de Dios en su propia persona. Se abrió allí delante de sus discípulos, se produce esta metamorfosis, si usted quiere esta palabra, y los discípulos pueden ver realmente quién es el Señor Jesucristo. No es solo el sanador de los enfermos que ha sanado a las multitudes, no es el exorcista, el liberador de demonios que ha hecho también con muchos que se acercaron a él o a la casa del apóstol Pedro, como hemos visto en domingos anteriores. No es el que puede levantar sus brazos, hacer una oración y alimentar a muchos, sino que es Dios mismo, y abriendo allí, produciendo esta metamorfosis, este cambio en su cuerpo, no en su naturaleza, hace que los discípulos realmente puedan ver quién es Él, y que no olviden nunca por el resto de sus vidas esta experiencia que tuvieron en un momento a solas, escúcheme bien, en un momento a solas con Él, en un tiempo de oración con Él, en donde Él mostró quién es Él para ellos. La transfiguración del Señor Jesucristo nos enseña, en primer lugar aquí, que nosotros necesitamos tiempo a solas con Jesús. Necesitamos tiempo a solas con el Señor Jesucristo. No somos personas de ciudad, no vivimos en Israel, ni siquiera en el campo o en una cordillera. No hay montes aquí a nuestro alrededor. Pero sí podemos tener tiempo a solas con Él. Lo importante no es el lugar, lo importante es Él. Es la persona del Señor Jesucristo y el tiempo que nosotros tengamos con Él en oración. La transfiguración nos enseña también aquí, en este lugar, que debemos estar abiertos, esperando y buscando que en esos momentos en que tengamos este tiempo de oración con Él, la gloria de Dios se nos manifieste a nosotros. Usted no va a ver a Jesucristo. Usted no va a ver a Jesucristo resplandeciendo de esta manera, de la misma manera que lo vieron sus discípulos. Pero lo que sí puede y sí debe estar esperando es que su intimidad con el Señor Jesucristo, que su tiempo de oración con el Señor Jesucristo, que su tiempo a solas con Jesucristo, en donde sea, en el interior de su casa, en el medio de una plaza o donde sea que usted se encuentre, porque usted y yo vivimos en una gran ciudad. La gloria de Dios se revele de la misma manera que se reveló en aquel momento en el monte sobre su propia vida. Que usted pueda experimentarla, que usted pueda vivirla, que tenga esta experiencia de intimidad con el Señor Jesucristo, de tal modo que pasen los años y usted nunca más se olvide, porque hay momentos especiales con Dios. No todos los días son iguales. Hay momentos especiales en que la gloria de Dios se revela de una manera particular sobre la vida de cada uno. Pero depende también de usted, depende de mí, depende de todos nosotros. Si realmente lo buscamos a Él, si estamos dispuestos a tener esa intimidad con Él, si estamos dispuestos a esperar y a buscar que la gloria del Señor descienda sobre nuestra vida. No estoy hablando del Espíritu Santo en particular, estoy hablando de una experiencia particular con el Señor Jesucristo. Muchos no quieren saber absolutamente nada de experiencia. Pues mire, si usted no quiere tener ninguna experiencia con Dios, es un religioso. Es un religioso que aprende texto de la Escritura
los repite pero no los vive, que conoce y habla de Jesucristo pero nunca vive a Jesucristo, que puede hablar del Espíritu Santo pero no vive al Espíritu Santo en su propia vida, que puede describir, enseñar acerca de este texto, pero nunca en su vida ha experimentado la gloria de Dios descendiendo sobre usted. ¿Me entiende lo que digo? Y yo le animo a que lo haga. Busque un lugar. No importa que sea una plaza y esté llena de gente, yo le puedo asegurar que usted puede estar aún en ese lugar a solas con Dios. Se lo aseguro. Pongo a Dios como testigo que esto es así. No importa que esté rodeada de gente, en una plaza, en un tren, en cualquier otro lugar, usted puede estar experimentando de esta gloria de Dios, pero depende de usted, de que usted tenga tiempo para el Señor Jesucristo de oración, que usted busque estar a solas con Él y que usted anhele, busque que la gloria de Dios se revele de una manera especial sobre su vida, de tal manera que usted nunca más olvide esta experiencia. Yo la he vivido y le animo a que la busque. Le animo a que la busque, porque este encuentro, esta reunión, este tiempo de oración con el Señor Jesucristo, en donde ellos pueden vivir esto, por los motivos que Él ha preparado para ellos, aunque usted no lo entienda, porque ellos tampoco lo entendieron, debe ser buscado por nosotros. Esta forma parte de una de las enseñanzas de la transfiguración del Señor Jesucristo. Tener tiempo a solas con Él, tener tiempo de oración con Él, experimentar la revelación del Señor Jesucristo sobre la propia vida. En segundo lugar, la transfiguración del Señor Jesucristo pudo revelar, mostrar la eternidad, el cielo, la vida después de esta vida. No se trata de repetir simplemente lo que dice el texto, sino de pensar qué es lo que el Espíritu Santo intentó mostrar también aquí. La transfiguración del Señor Jesucristo mostró que hay una vida después de esta vida. Mostró que hay una eternidad en la gloria del Señor. Versículo 4 al 6. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Quiero por favor que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, que es un pasaje paralelo de los Evangelios, en el cual se amplía este momento tan particular entre la persona de Jesús y sus discípulos. Capítulo 9, versículo 28 en adelante, dice la palabra del Señor: Aconteció 8 días después que estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No hay mucho más de este diálogo, pero es más que suficiente para entender qué es lo que están hablando.
Los discípulos están espantados de lo que están viendo. Por un lado, la gloria del Señor Jesucristo de esta manera resplandeciente, transformada absolutamente de tal modo que ellos no pueden entender lo que pasa. Pero si faltaba algo todavía para que ellos se sintieran conmovidos y llegar a este momento de espanto, es ver la aparición de Moisés y la aparición de Elías. La aparición de Moisés vivo, alguien que murió hace más de 1000 años. La aparición de Elías, como hemos leído, que ascendió a los cielos sin siquiera pasar por la muerte, hace más de 700 años. Sin embargo, lo que los discípulos ven es que allí, delante de sus ojos, están estas dos personas que murieron, uno hace más de 1000 años y el otro más de 700 años, vivos. Vivos. Hablando con Jesús. Enseñando que hay una vida después de esta vida, una vida eterna. Que hay una vida después de la muerte. La aparición de Moisés y Elías, uno representando la ley del Antiguo Testamento, otro representando a los profetas del Antiguo Testamento, los dos testigos, ambos hablando, dialogando con el Señor Jesucristo, mostrando, como dije, en primer lugar que hay una vida después de esta vida, hay una vida después de la muerte. Y gloria a Dios por todos los que estarán allí. Esto tiene que ser para todos los que escuchan este pasaje, leen este pasaje, para los que escuchan esta palabra, para que quienes leen esta palabra, ¿qué más seguridad quieren tener o pretendemos tener de que hay una vida después de esta vida? Son palabras del Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Él lo muestra aquí, en su transfiguración, hablando con Moisés y hablando con Elías. Pero ¿cuál es el diálogo? Moisés y Elías hablan con Jesús de los tiempos que van a venir, de su crucifixión, de su partida, la cual ocurriría en Jerusalén. ¿Quién quiere escuchar estas cosas? Sabemos que Jesús en el huerto del Getsemaní dijo a Dios el Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue un acto de obediencia, fue un acto de amor. Pero la transfiguración del Señor Jesucristo en este monte con sus discípulos también nos habla del amor de Jesús por usted, por mí, por todos nosotros. Podría haber huido. Podría haber dicho: yo no quiero esto. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Sabemos. Pero nosotros sabemos las cosas, perdonen la expresión, con el diario del lunes. Sabemos todo esto. Jesús podría haber retrocedido, pero lo que le están diciendo Moisés y Elías es lo que va a sufrir. Moisés y Elías le anuncian lo que va a acontecer. Será abandonado, será crucificado de la manera más espantosa y horrible de las muertes. Sin embargo, Jesús siguió adelante
Y cuando hablamos de la transfiguración de Jesús, tenemos que ver que estas son enseñanzas también para nosotros. La transfiguración nos enseña el amor de Jesucristo, que pudiendo haber retrocedido, siguió adelante hacia la cruz, hacia aquellos que le están anunciando tanto la ley como los profetas Moisés y Elías, lo que va a acontecer y su partida y su muerte en la ciudad de Jerusalén. Pero también nos muestra que hay una vida después de esta vida, que la muerte no es el final y que hay una gloria eterna en la presencia del Señor. El Evangelio de Lucas, cuando describe la presencia de Moisés y Elías, ¿qué dice? Estaban rodeados ¿de qué? De gloria. Y esto es lo que nos espera a nosotros. Esto es lo que nos espera a nosotros. No estuvimos en el monte con Él, no fuimos ni Pedro, Jacobo, ni Juan, pero sí somos sus discípulos. Y esta enseñanza que el Señor Jesucristo en su transfiguración nos deja debe ser para nosotros fundamental para vivir nuestra propia vida. A veces nos espanta no Jesucristo porque no lo vemos, pero nos espantan muchas cosas de esta vida. Nos espanta la vida misma en muchas situaciones. Y aún la muerte misma nos espanta. No debería ser así para nosotros como cristianos. Pero a medida que se va acercando ese tiempo, muchos dicen, siempre lo creí, pero ¿cómo será? Siempre he repetido estas verdades, pero ¿cómo será? Pues aquí tiene una imagen, un cuadro, una ventana abierta al cielo para ver cómo será. Moisés y Elías, uno muerto hace más de 1000 años y uno muerto hace más de 700 años, rodeados de gloria, hablando con Jesús. ¿Quisiera usted vivir ese momento? Claro que sí quiero. Me han escuchado a mí decir muchas veces, si hay algo que yo quiero, por cosas que yo hice, es estar de rodillas frente a Él y besar sus pies. Quiera Dios que el día que esté en su presencia se me conceda. Quiera Dios que todos podamos estar disfrutando de este modo lo que la transfiguración del Señor Jesucristo nos enseña. Tener esta seguridad para nuestra vida todos los días de nuestra vida, que hay una gloria que nos espera, que hay una vida después de esta muerte, que hay un cielo esperándonos, que hay una gloria que estará con nosotros, que hay un Jesucristo a quien veremos. En último lugar, la enseñanza de la transfiguración del Señor Jesucristo nos enseña cómo llegar a Dios. La enseñanza de la transfiguración aquí, en tercer lugar, nos enseña también, entre otras cosas, cómo llegar a Dios. Versículo 7, dice la palabra del Señor, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego miraron y no vieron jamás más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
La tercera enseñanza, entre otras, que nos deja la transfiguración del Señor Jesucristo, es cómo llegar a Dios. Y lo encontramos en estas palabras de Dios, en este mandato divino a sus discípulos, y a través de sus discípulos y por su sola palabra a todo el mundo, a Él oír. A Él oír durante todo su ministerio terrenal, y aún hoy Jesucristo sigue hablando al mundo, y las palabras de Dios el Padre diciéndole a este mundo a Él oír siguen tan vigentes y tan presentes como en el monte en donde Jesús se transfiguró. Las palabras a Él oír siguen siendo las mismas. Aún su madre a sus discípulos, Juan capítulo 2, en el primer milagro, en el Evangelio de Juan, dice: haced todo lo que Él os diga. Sin embargo, no todos obedecen a Jesucristo. Muchos lo escuchan, pero no lo oyen. ¿Me entienden? Porque no es lo mismo. Muchos escuchan al Señor Jesucristo, pero no lo oyen. Algunos son desobedientes, y lo fueron en la época, en el tiempo del Señor Jesucristo, y lo siguen siendo ahora. Marcos capítulo 1, versículo 44. Marcos capítulo 1, versículo 44. El Señor Jesucristo ha limpiado a un leproso, ha mostrado su poder sobre la enfermedad. Y en el versículo 44 el Señor les dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Desobediencia. Jesús dice: no se lo digas a nadie, pero él sale y habla con todos. A él oír. Si oír a Jesucristo es hacer lo que él diga. Pero muchos, ya en tiempos del Señor, eran desobedientes. Capítulo 5, versos 39 y 40, en el mismo Evangelio de Marcos. Allí usted encontrará otro momento en particular. Capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice así la palabra del Señor: y entrando Jesús les dijo, después de él haber estado allí sanando a la niña, y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, de la burla al espanto. A él oír. Jesús dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y así estuviera muerta, y ahora resucitada. Son palabras del Señor. Pero ¿cuál fue la reacción de los que estuvieron allí presentes? Burla. Burla. Para pasar luego, al ver levantarse a la niña, pasar luego al espanto. Desobediencia. Burla. Incredulidad. Capítulo 6. Versículo 2 en adelante, capítulo 6 del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
escandalizaban de él. Escándalo, desobediencia, burla, escándalo. Todo en tiempos mismos y en la presencia misma del Señor Jesucristo. No tan distinto como hoy. Ante la palabra de Jesús, fuera y dentro de la iglesia, personas reaccionan de la misma manera. Con desobediencia. Dios dice a él oír y Jesucristo dice hacer tal cosa, pero las personas, los hermanos y las personas fuera también reaccionan de manera desobediente. Sí, esto es lo que él dice, pero yo pienso tal otra cosa. O como alguien me dijo a mí aquí hace poco tiempo, mi padre me enseñó a ser una libre pensadora, pues no me importa. Los libres pensadores no tienen lugar frente a la palabra de Dios, ¿me entiende? Piense libremente de lo que quiera, pero de la palabra de Dios, no. Desobediencia. Sí, Dios dice esto, pero yo pienso tal otra cosa. Dios dice, cásate, y yo digo, bueno, no tengo ganas. No quiero. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Va, es un pedazo de papel. A él oír. Porque si no, seguirá viviendo en fornicación. Pues entonces me voy a otra iglesia. Pues váyase. Donde haya un pastor serio, obediente, fiel a la palabra de Dios. ¿Usted piensa que los pastores no sufrimos con estas cosas? Cuando alguien dice, a él oír, esto es lo que dice el Señor, no estemos en fornicación. No espere bendición. Si frente a lo que Dios dice que debemos oír a Jesucristo, hacemos lo que queremos. Hay iglesias liberales donde tienen su manera particular de interpretar la Escritura. Pero yo le pregunto, vaya a preguntarle a un judío en primer siglo si le iban a permitir esto. Le iban a lapidar en el medio de la plaza. Hay muchos fuera y dentro de la iglesia hoy que son incrédulos. Incrédulos. Conocen la Escritura. Saben lo que la palabra de Dios dice. Se muestra claramente lo que el Señor Jesucristo hizo. Decimos, esta palabra de Dios es la regla de fe y práctica para mi vida. Pero cuando hablamos de milagros o cuando hablamos de señales, de prodigios o de algún acontecimiento o algún mover especial del Espíritu Santo, entonces, pues eso no lo creo. Eso me pone nervioso. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Han reducido todo el poder del Señor Jesucristo solo al nuevo nacimiento. Y a lo que uno solamente piensa. A lo que me enseñaron en mi denominación, en donde haya venido. Aquí en todos lados sucede lo mismo. Hoy todo el mundo busca iglesia a la carta. ¿Me entendió lo que quise decir? Se lo voy a repetir igual, para que nos entre bien. Y también sepa qué decir. No busque iglesias a la carta, porque no la va a encontrar. No hay ninguna iglesia perfecta, porque ni usted ni yo somos perfectos. Pero pecamos, porque lo que Él dice no lo escuchamos. Somos incrédulos, nos comportamos muchas veces como incrédulos frente a la palabra del Señor.
tenemos tanto temor y tanto espanto sobre lo que no entendemos como los apóstoles en ese momento, que es mejor dejar todo así. Pues entréguese, ríndase en los brazos del Señor Jesucristo. El día que me desmayé aquí casi, en el púlpito, los que estuvieron ahí en el fondo me escucharon decir unas palabras. Yo no recuerdo quién estaba al lado mío, pero yo sí sé lo que dije. No pude terminar mi sermón, mi mensaje, lo que Dios me dio para darle esta mañana. Después me retaron, me dijeron: ¿cómo puedes estar pensando en ese estado en que no terminaste? Es mi sentimiento del deber. Es mi sentimiento del deber. Usted me puede decir, bueno, quizás un poco extremo, quizás está bien. Pero yo sé en quién he creído, yo sé a quién sirvo. Y yo quiero terminar mis días sirviéndole. A Él oír. Y pongamos en práctica lo que Él escucha. Incredulidad a veces impide que vivamos una vida cristiana mejor. Desobediencia en muchísimos aspectos. Con nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en el servicio, en la asistencia a la iglesia, en nuestra vida de oración, en el sostenimiento de la obra, en el amor por los perdidos, en el cuidado de los más pobres. Desobediencia. Las personas parece que creen que tener el derecho, el privilegio a decidir qué quieren de lo que Dios dice y qué es lo que no quieren. Estamos equivocados, amados. A Él oír. Y vuelvo al primer punto. Si no escuchamos al primer punto de esto que estamos hablando, Él mostró cómo llegar a Dios. ¿Por qué tomamos solamente una parte y dejamos el resto fuera de nuestra vida? ¿Qué dijo Él? Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay un nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. A todas esas palabras las escuchamos, las oímos y las obedecemos, pero el resto de los mandatos del Señor Jesucristo, más de una vez, tanto fuera como dentro de los templos, no los escuchamos. Pero Dios sigue hablándonos hoy, de la misma manera que habló desde la nube a estos discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Sigue hablando exactamente de la misma manera, a Él oír. Si Él dice perdonad, debemos perdonar. Si Él dice que debemos terminar con la fornicación, pues hay que terminar con la fornicación. Si hay que terminar con la adicción, pues hay que buscar la ayuda de Dios y terminar con la adicción. Hay poder en Él para terminar con el alcoholismo. Hay poder en Él para sanarnos. Hay poder en Él para tener una nueva vida. Debemos seguir escuchando a Jesucristo. Pero también debemos seguir hablando. Porque también el hecho de hablarle a otros del Señor Jesucristo, de su poder, muchos no lo escuchan. Salimos el domingo de la iglesia, del templo, y vamos a casa, la Biblia se cierra y se abre el próximo domingo si es que se trae. Amados, no lo digo por esta congregación, pero es lo que uno ve.
en muchos lados. Esta mañana, antes de venir aquí, miré en internet porque me llamó la atención un cuadro, un pequeño video cortito que hablaba de un gran avivamiento. ¿Sabe lo único que vi? Personas revolcadas por el piso. Ninguna Biblia en los miles que estaban parados frente al predicador. ¡Ni una! Y cuando escuché al predicador, mejor no repito lo que él dijo. Absolutamente ni una palabra bíblica. A él oír. Sin embargo, muchos ni lo escuchan, ni lo comparten. Y estas son enseñanzas muy profundas que nos deja esta transfiguración del Señor Jesucristo. No es solo que Él se transfiguró, cambió allí delante de sus discípulos en algo que trajo espanto, asombro y maravilla a sus discípulos, sino que esta transfiguración en el monte, en este tiempo tan particular de comunión con los discípulos, sigue hablándonos hoy a cada uno de nosotros. Nos enseña la gloria de Dios revelada en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. Nos enseña que hay una vida después de esta vida, que hay una vida después de la muerte, que tuvo un costo para que nosotros pudiésemos entrar en esa vida. Nos enseña que hay alguien a quien oír. No a las religiones, no a los filósofos, no a los gurúes, no a los falsos predicadores, no a los falsos maestros de nuestro tiempo, solamente a Jesucristo en las Sagradas Escrituras. A Él tenemos que escucharlo, porque Él sigue hablando hoy. Su Espíritu Santo sigue hablando a través de su palabra a cada uno de nosotros, sigue trayendo salvación, sigue mostrando su gloria. Enseñanzas de la transfiguración del Señor Jesucristo. No hay montes aquí. Usted no verá a Jesucristo ni estará orando junto con Él en forma personal. Pero Dios sigue llamándonos a nosotros a subir al monte. ¿Entiendes?